gracias le damos a nuestro Señor de poder estar con ustedes una vez más en este conversatorio de edificación. Y hoy venimos con un tema que yo sé que muchos se cuestionan, que muchos se preguntan. De hecho, tenemos opiniones divididas en que se pierde la salvación o no se pierde la salvación. Muchos piensan que no, otros piensan que sí, que se pierde la salvación, y algunos, quizás los menos, pero los hay, entienden que siempre la salvación está ahí y que por eso hay una gracia que te permite tener una actitud, una conducta que no es tan buena, que no es tan compatible con Dios, pero que Dios lo deja pasar porque la gracia de Él cubre la persona. Bueno, estamos aquí para aclarar bíblicamente, según las escrituras, cuál es la verdad de Dios, cuál es el pensamiento de Dios acerca de si se pierde la salvación o si no se pierde la salvación. Y ustedes mismos van a llegar a sus conclusiones al escuchar los versículos que vamos a traer a la luz y también las cosas que vamos a añadir según lo que el Señor nos ha permitido estudiar de este tema. Y quiero iniciar con lo que Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 10:12, que dice: por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y la palabra creer aquí en el original nos está hablando del que supone. Entonces podemos decir que esto significa que aquel que piensa que está firme, que está haciendo las cosas a la manera de Dios, pero que en realidad no es así, que tenga mucho cuidado, porque en cualquier momento pues puede tropezar, puede caer, y sale a la luz cuál es la real condición del corazón. De manera tal que estamos en una verdad contundente que tenemos que analizar, y es ante todo que necesitamos salvación. Necesitamos salvación porque la humanidad pecó. Y hay personas que siempre le preguntan a uno, ¿pero salvo de qué? Si yo no robo, si yo no mato. Pero la verdad es, Pastor Rafael, que necesitamos la salvación. Así es, amada. Desde el principio, en el origen, en el jardín del Edén, Adán y Eva pecaron. Es lo que se conoce como el pecado original. ¿Y qué pasó con este pecado original? Trajo consecuencias drásticas para nuestra vida, y una de ellas fue la separación con Dios. En el Edén había una cercanía estrecha, una relación estrecha con nuestro Dios, en donde Adán y Eva podían hablar y comunicarse con nuestro Señor. Otra consecuencia fue que nosotros éramos inmortales, pero al venir el pecado, pues inmediatamente caímos en la mortalidad. El ser humano muere. Entonces ya vemos dos consecuencias. Otra consecuencia es que fruto de esto viene entonces lo que es trabajar. Hay que trabajar la tierra, hay que sufrir en esta tierra, hay que trabajarla con eso de nuestra frente, cuando anteriormente no era así. Entonces, todo esto ha llevado a esta consecuencia, como también el pecado es heredado. Todos venimos y procedemos de Adán y Eva, por lo tanto, ya uno viene con ese pecado original, esa separación total con nuestro Señor. Claro, una sangre contaminada, una sangre ya corruptible. Así es. Y uno debe decir que hay mucha gente que puede argumentar: mira, yo no robo, yo no asesino, yo no soy un violador. Y también se auxilian en el comportamiento moral que exhiben. Y es verdad, hay gente que tiene un comportamiento muy moral, muy recto, muy ético. Pero el pecado original no tiene que ver con eso. Exactamente. Es un asunto que viene de origen, y para que ese origen pueda ser justificado, pueda ser cambiado, pueda ser restaurado, no basta con hacer el bien moralmente, sino que hizo falta algo más, y eso es la salvación. Sí. Sin eso, jamás podíamos entonces estar reconciliados con Dios. Así es, y bíblicamente nos dice que la salvación viene a entregarse por vía del sacrificio que hizo Yeshua o Jesús en la cruz. Entonces, podemos determinar ahí claramente que la salvación viene por Él. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta de que estamos en pecado, de que estamos en falta. Sí. Y rectificar aquello que tenemos que rectificar y enderezarnos en el camino de la salvación. Entonces podemos tener mucha gente dentro de una religión y no ser salva.
dentro Sí de es. una religión y no tener la salvación. Sí. Gente que entiende que la salvación es por obra, yo ayudo a los ancianos, yo le doy dinero a los necesitados, entonces yo soy salvo y me gané el cielo por las cosas que yo hago. Sin embargo, cuando nos abocamos a darnos cuenta de lo que la palabra nos dice, pues concluimos en que la salvación no es por obra. La salvación es por gracia, es decir, el único que puede salvarnos, es decir, librarnos de la muerte y librarnos del pecado y darnos la esperanza de la resurrección y la vida eterna al lado del Señor cuando Él regrese, se llama Yeshua, nuestro Mesías, Jesús, Yehoshua. Es Él y solo Él el camino, la verdad, la vida. Él es el único que nos abre la puerta a la eternidad, a una vida con Él que va a ser gloriosa, donde no va a haber más dolor ni más sufrimiento, donde habrá cielo nuevo, tierra nueva, pues solamente nosotros lo obtenemos por Él. De manera que si nosotros caminamos por la vida pensando que somos inocentes, no culpables porque hacemos cosas buenas, tenemos hoy que detenernos en el camino para darnos cuenta que porque somos portadores de una herencia corruptible, producto del pecado de Adán y Eva, pues tenemos que ser limpiados de esa corrupción y solamente un perfecto, uno que no tuvo pecado, es el que puede limpiarnos. Y por eso Yeshua vino a la tierra, entregó su vida en el madero, derramó su sangre y ese sacrificio intercede por nosotros. Y podemos pecar en el camino porque no somos todavía perfectos, lo seremos cuando Él vuelva y podemos equivocarnos, pero qué lindo es cuando sabemos que lo hicimos mal, entonces nos arrepentimos y corremos a Dios para que nos salve. De manera que ya pusimos sobre la mesa que necesitamos salvación, porque si no, nuestro destino será la destrucción final. Entonces, ¿se pierde o no se pierde? ¿Qué opinan ustedes? Qué pregunta tan interesante. ¿Se pierde o no se pierde la Porque uno salvación? se pregunta, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mi día a día? Tiene todo que ver, porque uno puede observar que dependiendo la postura que la gente tenga, vive según eso. Los que creen que se pierde, pueden vivir con un temor infundamentado y un desconocimiento de lo que realmente hizo Jesús en ese madero, en esa cruz. Pero hay otros que piensan, no, como no la pierdo y nadie me la puede quitar, entonces no importa lo que yo haga, no importa cómo yo viva, nada importa. O sea, ya la tengo y más nunca. Entonces eso sí afecta el día a día y por supuesto que tiene una implicación en nuestro diario vivir. Claro, claro. La salvación, muchos dicen, bueno, es por obra. Entonces yo comienzo a ver mi salvación, voy a hacer muchas cosas buenas, voy a ayudar para yo decir, no voy a perder mi salvación, como usted mencionaba. Pero cuando vemos que la salvación está relacionada con conseguir las enseñanzas, con uno seguir a Yeshua, con seguir su precepto, con vivir una vida, no porque yo sea bueno, es por mi fuerza, sino porque yo tengo realmente unas instrucciones que voy a seguir. Tengo un Señor que murió en la cruz por mi vida, entonces ya no es cualquier cosa. Ya yo sé que tengo que decir, no se pierde, pero yo tengo que estar a merced de esos mandatos y esa palabra. O sea, no es simplemente a la ligera. Tú sabes que Mateo 24:13 nos dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces eso se presta a confusión, porque entonces muchos se agarran de ahí para decir que la salvación puede perderse, porque dicen, no, pero es el que persevere hasta el fin, es el que va a ser salvo. Entonces nuestra responsabilidad, y así no es, así como la fe, amados míos, no es tan simple como algo que sale de mí, sino es una fidelidad que Dios me imputa. De esa misma manera es Dios que nos hace perseverar. Cuando nosotros vamos a Juan 10, en sus versos 27 y 29, leemos lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿quién nos hace perseverar? Él. ¿Quién nos da la vida eterna? Él. ¿Quién nos cuida en sus manos para que no seamos arrebatados? Él. Pero, dice claro, que esos que Él cuida están oyendo su voz. Amén. Entonces, lo que usted decía, pastor, esa es la diferencia. O sea, no es que ya yo fui salva y ya yo voy a hacer
lo que yo quiera hacer y como yo quiera hacerlo. No, yo fui salva para entrar en un modo de vida diferente, como nos dice la palabra, que somos hechos siervos de la justicia. Entonces, el que es salvo da una evidencia de que fue salvo. Así es. Así es. Hay una evidencia de esa fe, de esa emuná viva y efectiva. Es una vivencia, es una vida activa en su palabra. No simplemente que yo lo digo, que tengo salvación. Es que ya la forma de vivir y de actuar del día a día es una evidencia, como usted menciona, pastora, de nuestra relación y nuestra conexión restaurada con el Señor. Así es. Amén. Así es. Yo anoche tenía una conversación con un joven evangélico, pero muy temeroso de la palabra. Y él estaba estudiando el libro de Santiago. Entonces sabemos que cuando uno lee, por ejemplo, a Pablo sobre la gracia, hay gente que se confunde con algunos conceptos, pero cuando se encuentran con Santiago, Santiago es claro con el hecho de que se supone que una persona salva vive con frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, hay una evidencia de que camina con Yehoshua, de que sigue sus enseñanzas, y es evidente de que es otra persona. Es decir, ese nuevo nacimiento, esa nueva vida, se percibe en cómo habla, en cómo piensa, en cómo decide. Es decir, que no es una cosa que es de boca y yo hago lo que yo quiera, sino que va como unida. Es decir, nuestro Yehoshua por gracia somos salvos, pero Él mismo nos conduce en ese camino que evidencia nuestra salvación. Es decir, ya no somos el mismo, ya no somos iguales, sino que ahora caminamos como hijos de Dios. Y eso es evidente. Es que salimos del gobierno de uno que se llama enemigo, Satanás, y entramos al gobierno de Dios. Y esto implica que ahora en adelante Él nos gobierna porque hubo un arrepentimiento. Y Él mismo puso ese anhelo de arrepentirnos. ¿Arrepentirme de qué? Bueno, de vivir a nuestra misma manera, a lo que nosotros hemos pensado que es, a lo que cómo nosotros reaccionamos en nuestra carne, en nuestro mundo natural, que no pensábamos como Dios piensa y que luego entendemos que no es como yo pienso, sino como Dios piensa. Entonces ahí ya esa injerencia del mundo en nuestra forma de pensar, en nuestras decisiones, ya no está, sino que la injerencia de la palabra de Dios es la que empieza a gobernar nuestro caminar. Y algo importante es que también debemos tener en cuenta que eso va atado a un accionar nuestro. Eso me viene a la mente el episodio, o más bien el versículo, la palabra cuando dice que en Deuteronomio nos brinda o nos ofrece dos caminos. El camino del bien y el camino del mal. Entonces nosotros ahí tenemos que decidir, ¿verdad? O cuál vamos a seguir o cuál no vamos a seguir. Pero me viene también a la mente el tema, por ejemplo, un pastel. En la salvación, Dios nos las da. Dios la pone a través de Yeshua, a través de Jesús, nos las pone. Él pone ese pastel en nosotros. Ahora está a opción de nosotros si queremos o no comer ese pastel. Si queremos o no optar a la salvación. Entiendo que la salvación está ahí. Pero nosotros debemos de accionar, debemos tener esa comunión con Él para que entonces entrar en esa gracia, entrar en esa salvación. En el siguiente capítulo. ¿Se pierde la salvación? No se pierde la salvación porque es una dádiva que el Señor nos da. Ahora, ese caminar en Él es un caminar que va mostrando una fidelidad, como tú decías ahorita, un cambio de vida. Ahora queremos imitar a Yeshua, todo lo que hacemos es para agradarlo a Él. Pero si es verdad que me dio la salvación, yo persevero hasta el fin, porque Él me hace perseverar. La salvación nos trae una comunión verdadera, a una intimidad. Aquella persona, aún estando en la comunidad, en la congregación, o fuera, porque estando fuera, puede conocer a Yeshua y entrar en la puerta, entrar por esa puerta que trae la salvación. Si ya yo estoy caminando y esa relación se ha estrechado con mi Señor, pues ya yo comienzo a tener evidencia de que estoy caminando con Él, y en ese camino el día a día se va a ver, mostrar realmente en obras de que yo sí soy salvo. Si uno cuida su salvación por miedo a perderla y no por amor a quien te salvó, al final, ¿cuál es el fruto? Exacto. O sea, tú estás caminando con Dios porque le tienes miedo al enemigo que te va a robar algo, que te va a dañar, o tú caminas con Dios porque le agradeces, porque es tu Salvador y porque es tu Rey.